Mateo estaba sentado al borde de su cama, con la mirada perdida en las grietas del techo que, como arrugas en un rostro anciano, delataban el paso implacable del tiempo. El aire viciado de la pequeña habitación en el corazón de Barraca se sentía cada vez más denso, asfixiante, un reflejo perfecto del torbellino de pensamientos que no le daban tregua. A sus 26 años, su vida se asemejaba a un barco a la deriva, un tango triste sin bandoneón. Su padre, Antonio, yacía en una cama de hospital, frágil y vulnerable tras un infarto fulminante. Los costos del tratamiento crecían como una marea imparable, y la deuda con un prestamista desalmado, un tal Ricardo Vargas, se había convertido en un monstruo que amenazaba con devorarlos. «Tenés que casarte, hijo», le había dicho su madre, Elena, la voz rota por una mezcla de vergüenza y desesperación. «No podemos dejar que tu papá se nos muera en manos de esa gente». Mateo buscó por todos lados, movió cielo y tierra, pero lo único que pudo encontrar fue un puesto de pasante en una consultora del microcentro, con un sueldo que apenas alcanzaba para sobrevivir. Todos sus ahorros, hasta el último peso, se habían evaporado en la clínica. Incluso vender los pocos muebles de valor que tenían no sería suficiente para saldar la cuenta con Vargas. Pero cuando toda esperanza parecía haberse extinguido, Ricardo Vargas se presentó en su casa. Llevaba una sonrisa ladina que a Mateo le erizó la piel. El hombre, de unos 50 y tantos años, se sentó en el sillón del living como si fuera el dueño del lugar, con una confianza que apestaba a poder y a crueldad. «Tengo una propuesta interesante para usted, doña Elena», dijo Vargas, mientras encendía un habano cuyo humo denso y dulzón llenó el pequeño departamento, provocándole a Mateo unas náuseas incontenibles. «La deuda queda saldada si su pibe, Mateo, acepta casarse con dos ancianas millonarias de una estancia cerca de San Antonio de Areco. Son hermanas, che. Ambas están más solas que un perro, pero nadan en guita. Y están dispuestas a pagar una dote que los sacaría de la miseria para siempre». Elena se quedó helada, el rostro pálido como el papel. Mateo se levantó de un salto, la sangre hirviéndole en las venas. «¿Qué está diciendo, viejo? ¿Casarme con dos abuelas? Esto no es un chiste». Vargas soltó una carcajada sonora que retumbó en las paredes. «¿Y por qué no? ¿Necesitan la plata o no? Además, no son ningunas brujas. Doña Sofía, la de 71 años, todavía es una mujer fuerte, elegante. Y doña Isabel, de 74, es un sol, siempre alegre. Vos solo tenés que disfrutar de la buena vida, pibe. Olvídate de laburar como un burro el resto de tu vida». Mateo rechazó la oferta de plano. Le parecía una locura, una humillación. Pero esa noche, al visitar a su padre en la clínica y ver su cuerpo conectado a un laberinto de cables y máquinas que pitaban con una monotonía aterradora, las palabras de su madre resonaron en su cabeza: «No me perdonaría nunca si le pasa algo a tu viejo por mi culpa». La frase era un puñal que se le clavaba en el pecho. Si se negaba, la vida de su padre pendía de un hilo. Pero si aceptaba, ¿cómo podría vivir siendo el esposo de dos mujeres que podrían ser sus abuelas? El día de la boda llegó como una sentencia. Mateo vestía un traje prestado que le quedaba grande, una metáfora perfecta de cómo se sentía, un impostor en una vida que no le pertenecía. En el improvisado altar del registro civil, dos figuras ancianas estaban sentadas una al lado de la otra. Doña Sofía, con el pelo recogido en un moño impecable y un vestido de diseñador de un color sobrio y elegante, parecía una reina exiliada. Su mirada era fría, penetrante, como la de un halcón que parecía leerle el alma. A su lado, doña Isabel sonreía ampliamente, sus ojos vivaces brillando detrás de unos anteojos caros. Llevaba un vestido floreado y un chal de colores vivos que contrastaba con la severidad de su hermana. «Bienvenido a la familia, Mateo», dijo doña Isabel, su voz cálida rompiendo la tensión del momento. «Sé que todo esto es un poco raro, pero te prometo que te cuidaremos bien». «No prometas cosas que no sabes si podés cumplir, Isabel», la interrumpió doña Sofía, su voz como un témpano de hielo. «Él sabe perfectamente por qué está acá.
Mateo tragó saliva. El ambiente tenso y espeso lo envolvió de inmediato. Sabía que esto era el comienzo de una aventura extraña, pero lo que no podía ni imaginar era que esa aventura estaba a punto de desvelar secretos que cambiarían su vida para siempre. La primera noche de Mateo con las hermanas fue mucho más extraña y complicada de lo que jamás hubiera imaginado. Tras una cena silenciosa y tensa en el enorme comedor de la estancia, donde el único sonido era el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana, se decidió que él dormiría en medio de ellas, en una gigantesca cama matrimonial que parecía un campo de batalla dormido. El colchón era lujoso, las sábanas de un hilo finísimo, pero el aire estaba tan cargado de una tensión no verbalizada que a Mateo le costaba respirar. Se sentía atrapado entre dos mundos. A un lado, doña Sofía, con su actitud gélida, apagó la luz de su velador sin decir una sola palabra, dándole la espalda. Al otro, doña Isabel no paraba de ofrecerle otra manta o de preguntarle si estaba cómodo, su solicitud casi agobiante. Debes estar agotado, Mateo. Sé que fue un día muy largo para vos, susurró doña Isabel con una voz suave, intentando tomarle la mano por encima de las sábanas. Isabel, déjalo en paz. Déjalo descansar, cortó doña Sofía, su tono afilado como una navaja, volviendo el ambiente aún más tenso. Mateo solo pudo suspirar para sus adentros. Se sentía como un objeto, el trofeo de una disputa silenciosa que no comprendía en absoluto. Con el paso de los minutos, un suave ronquido comenzó a escucharse a ambos lados de la cama. Pero aunque su cuerpo pedía descanso, su mente seguía despierta, dándole vueltas a lo absurdo de su situación. A la mañana siguiente, se levantó temprano, con la esperanza de tener un momento a solas. Sin embargo, al bajar al comedor, se encontró con una escena que lo dejó boquiabierto. La larga mesa de roble estaba cubierta por un festín digno de un rey, medialunas recién horneadas, una torre de facturas, frutas frescas, jamón crudo, quesos de todo tipo e incluso un bife de chorizo jugoso que chisporroteaba en un plato. Era un contraste brutal con la vida de mate cocido y pan duro a la que estaba acostumbrado. «Buen día, che», exclamó doña Isabel, radiante, mientras le servía un vaso de jugo de naranja recién exprimido en una copa de cristal. «Sentate y come todo lo que quieras. Esto es para darte la bienvenida como te mereces». Doña Sofía estaba sentada en la cabecera de la mesa, impasible. Apenas lo miró de reojo, su atención fija en el diario que sostenía con manos firmes. Sin embargo, Mateo podía sentir su mirada inquisidora clavándose en él de vez en cuando. La idea de comer un bife a las 8 de la mañana le parecía extraña, pero cuando fue a tomar una fruta del centro de mesa, su mano chocó con la de doña Isabel. «Ay, perdón, querido. Quizás estoy demasiado ansiosa», dijo ella, riendo suavemente. «No te apures a servirle todo, Isabel», protestó doña Sofía, con un tono plano pero cortante. «Mateo no es un invitado cualquiera. Déjalo que elija el primero». La sonrisa de doña Isabel se desvaneció un instante, pero la reemplazó rápidamente por una mueca forzada. Mateo se sentía como una pelota de ping-pong. Intentó aligerar el ambiente cambiando de tema. «Disculpen la pregunta, pero ¿por qué decidieron, casarse de nuevo?», preguntó con cautela. Doña Sofía bajó el diario lentamente, sus ojos entrecerrados. «¿Por qué?». «Porque necesitábamos a alguien que cuidara nuestro patrimonio. Ya no se puede confiar en nadie que no sea de la familia. Y ahora, la familia sos vos». «Exacto, querido», añadió doña Isabel, sonriendo. «Tu llegada es una bendición para nosotras». La respuesta, lejos de tranquilizarlo, solo lo llenó de más preguntas. ¿Qué querían decir con cuidar el patrimonio? ¿Acaso lo veían solo como un guardián, un empleado de lujo? Sin saber qué más decir, se concentró en su plato, devorando el bife en silencio. Después del desayuno, Mateo decidió explorar la inmensa casona, buscando una vía de escape o, al menos, alguna respuesta a tanta rareza. Al pasar por un salón con ventanales que daban al parque,
vio a doña Sofía sentada en su mecedora, contemplando un viejo álbum de fotos que descansaba en su regazo. Dudó un momento, pero la curiosidad pudo más y se acercó. —¿Qué está mirando, doña Sofía? —preguntó en voz baja. Ella levantó la vista. Su expresión parecía más suave de lo habitual. —Viejos recuerdos. Le mostró una de las fotos. En ella se veía a una mujer joven, idéntica a una Sofía de hacía décadas, de pie junto a un niño pequeño que sonreía con alegría. —¿Quién es, si se puede saber? —preguntó Mateo, intrigado. —Mi hijo. Falleció hace muchos años, respondió doña Sofía, y su voz se quebró por un instante. Mateo se quedó de piedra. No sabía que ella había tenido un hijo. Antes de que pudiera preguntar algo más, doña Sofía cerró el álbum bruscamente y se levantó. No deberías estar curioseando por toda la casa. Anda a tu cuarto. Hay cosas que no te incumben. Mateo sintió un escalofrío. Había algo oscuro, algo doloroso que ella ocultaba con ferocidad. Decidió averiguar qué era. Mientras subía la escalera de mármol, doña Isabel apareció a su lado, como si hubiera estado escuchando la conversación. Sé que tenés muchas preguntas, Mateo, dijo en voz baja. Hay cosas de nuestro pasado que todavía no entendés. Mateo asintió lentamente. ¿Qué secreto podían guardar esas dos mujeres? Esa noche, intentó escabullirse de la casa para buscar su auto. Al llegar al galpón que servía de garaje, se encontró con una escena desoladora. Las 4 ruedas de su viejo Fiat estaban desinfladas, el motor cubierto de polvo y los cables de la batería habían sido arrancados. Buscabas una salida, pibe. La voz de doña Sofía resonó a sus espaldas. Mateo se sobresaltó. No, yo solo quería volver a casa un rato. Doña Sofía esbozó una sonrisa helada. ¿Volver a dónde? Tu hogar ahora está acá. No intentes irte, Mateo. Ya hemos sacrificado demasiado para tenerte con nosotros. En ese momento, Mateo comprendió que no era un esposo. Era un prisionero, atrapado no solo físicamente, sino también emocionalmente. Había algo mucho más grande detrás de todo esto, algo que aún no lograba comprender. Al volver a su cuarto, encontró una pequeña llave de bronce escondida debajo de su almohada. Parecía la llave de un viejo baúl o de una habitación secreta. Mientras la sostenía, escuchó la voz de doña Isabel discutiendo con Sofía detrás de la puerta del baño. No podés tratarlo así, Sofía. Lo vas a asustar. Cállate, Isabel. Él es la única esperanza que nos queda. ¿O ya te olvidaste de lo que pasó? La pequeña llave en su mano ahora se sentía pesada, como si contuviera el peso de todos los secretos de esa casa. La llave de bronce que había encontrado bajo la almohada seguía en el bolsillo de su pantalón, un recordatorio metálico y frío de los misterios que lo rodeaban. Su mente era un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Por qué lo retenían con tanto celo? ¿Qué significaba ser la única esperanza que les quedaba? Sofía e Isabel eran cada vez más protectoras, o quizás posesivas. La mañana siguiente, la atmósfera en la estancia parecía más cargada que de costumbre. Isabel intentaba mantener su habitual alegría, pero Mateo notó una tensión subyacente en sus gestos, una sombra de preocupación en su mirada. Decidió volver al salón donde había visto a Sofía con el álbum de fotos. Empezó a buscar cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el pasado de esa familia. En un rincón, descubrió un antiguo armario de cedro que hasta entonces había pasado desapercibido. Estaba cerrado con llave, pero la pequeña llave de bronce que guardaba encajó a la perfección en la cerradura. Con el corazón latiéndole con fuerza, abrió las puertas del armario. Dentro encontró pilas de libros viejos y cajas polvorientas. Uno de los libros era un diario encuadernado en cuero marrón, impecablemente conservado. Mateo abrió la primera página y empezó a leer. La caligrafía era elegante, firme, la letra de Sofía. Página 12. Hoy me casé con Ricardo.
Es un hombre encantador, un caballero. Pero siento que hay algo en su mirada que no logro descifrar. A veces, cuando cree que no lo veo, lo noto observándome con una frialdad que me inquieta. Sé que no me ama de verdad. Solo espero que Alejandro, mi pequeño, no crezca para ser como su padre. Mateo se sorprendió. Así que doña Sofía había tenido un hijo llamado Alejandro. ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Siguió leyendo. Página 57. Hoy descubrí la verdad. Ricardo me ha estado engañando con otra mujer. Y esa mujer no es otra que mi propia cuñada. Mi mundo se ha derrumbado. No sé cómo voy a decirle a Alejandro que su padre es un canalla, un hombre sin lealtad. Mateo sintió un escalofrío. ¿La cuñada? ¿Se refería a doña Isabel? Página 89. Alejandro murió hoy. Su partida es el resultado de mi estupidez, de mi ceguera. No pude protegerlo de la venganza de la familia de Isabel. Me odiaban porque me negué a quedarme callada mientras mi marido me engañaba con una de los suyos. Ya no sé qué hacer. Mi vida ha terminado. Cerró el diario con manos temblorosas. Así que el hijo de doña Sofía había muerto por culpa de la familia de doña Isabel. Eso explicaba el resentimiento, la tensión palpable entre ellas. Pero, ¿por qué vivían juntas? ¿Y por qué lo habían elegido a él? Sentía que había una pieza del rompecabezas que aún le faltaba. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, el sonido de unos pasos cercanos lo sobresaltó. Rápidamente, escondió el diario de nuevo en el armario justo antes de que Sofía entrara en el salón. ¿Qué estás haciendo acá?, preguntó ella, su tono frío y sus ojos entrecerrados con desconfianza. Solo miraba un poco, respondió Mateo, nervioso. Esta casa es tan grande, me da curiosidad. Sofía se acercó, su rostro inexpresivo. No toques mis cosas. Hay asuntos que no necesitas saber. Mateo asintió lentamente, pero por dentro, estaba decidido a descubrir más. Estaba seguro de que había algo enorme oculto detrás de todo aquello. Esa noche, decidió confrontar a doña Isabel. Quería escuchar su versión de la historia. La encontró sentada en la galería trasera, disfrutando de un té mientras la luna iluminaba el campo. Doña Isabel, necesito saber algo, dijo directamente. ¿Qué pasó realmente entre usted y doña Sofía? Isabel pareció sorprendida por la pregunta. Su rostro, normalmente alegre, se ensombreció. Miró su taza de té por un momento antes de responder. Mi familia y la de Sofía tuvieron un enfrentamiento terrible hace muchos años. Mi padre se enfureció cuando supo que su marido, Ricardo, la engañaba con mi hermana mayor. Nos culpamos mutuamente, y entonces ocurrió la tragedia. El hijo de Sofía, Alejandro, murió en un accidente de auto provocado por uno de los hombres de mi padre. Mateo se quedó sin palabras. Así que la familia de Isabel era directamente responsable de la muerte del hijo de Sofía. ¿Cómo era posible que vivieran juntas después de algo así? Entonces, ¿por qué me eligieron a mí para casarse?, preguntó en voz baja. Isabel esbozó una sonrisa amarga. Porque me siento culpable. Quiero reparar el error de mi familia. Y porque vi en vos una oportunidad de empezar de nuevo. El mundo de Mateo dio un vuelco. Nunca imaginó que su matrimonio fuera más que una transacción comercial. Había una pesada carga de historia y tragedia que lo involucraba sin que él lo supiera. Cuando regresó a su habitación, encontró a doña Sofía sentada al borde de la cama, sosteniendo el mismo álbum de fotos de la otra vez. Tenía los ojos llorosos. Sé que leíste mi diario, dijo en voz baja. Pero hay algo que todavía no sabes. Te pareces tanto a Alejandro. No solo físicamente, sino en tu forma de ser, en tus gestos. Mateo quedó atónito. ¿Qué quería decir? Antes de que pudiera preguntar, Sofía se levantó y salió de la habitación, dejándolo con 1000 nuevas preguntas en la cabeza. Esa noche, Mateo no pudo dormir.
Las palabras de doña Sofía resonaban en su mente: «¿Te pareces tanto a Alejandro?» ¿Era una simple coincidencia o había algo más? Al día siguiente, fue despertado por un alboroto inusual. «¡Feliz cumpleaños, Mateo!», exclamó doña Isabel con un entusiasmo desbordante durante el desayuno. «Te preparamos una torta especial». Mateo estaba confundido. ¿Cumpleaños? Pero hoy no es mi cumpleaños. Isabel se rió. No importa. Tómalo como una celebración de nuestra felicidad por tenerte en la familia. Él sonrió, incómodo, pero no pudo evitar notar la expresión tensa de doña Sofía. Algo andaba mal. Después del desayuno, se escabulló a la cocina. Sobre la mesada de mármol había una imponente torta de chocolate, decorada con velas que formaban el número 26. Pero algo le llamó la atención. A un lado, había una pequeña tarjeta doblada. Con cuidado, la desdobló y leyó: «Para Mateo, mi hijo perdido». Quedó helado. ¿Quién había escrito eso? El sonido de pasos lo sacó de su estupor. Guardó la tarjeta rápidamente. «¿Qué haces acá?». La voz de Sofía lo sorprendió desde la puerta. «Solo venía a ver la torta», dijo, nervioso. Sofía lo miró fijamente, luego se acercó a la torta. Su rostro reflejaba una emoción indescifrable. «No la comas todavía», dijo en voz baja. «Hay algo que tenés que saber». Esa noche, lo convocaron al salón principal. Sofía e Isabel estaban sentadas una frente a la otra, con los rostros tensos. Mateo se sintió como si estuviera a punto de ser juzgado. «Tenemos que decirte la verdad», comenzó Sofía, su voz temblorosa. «Esta farsa tiene que terminar». «Mateo, vos sos mi nieto». La confesión cayó sobre él como una bomba. «Cuando mi hijo Alejandro murió», continuó ella, con la voz quebrada, «dejó un hijo. Ese hijo sos vos». Mateo no podía creerlo. ¿Mi abuela? Sofía asintió lentamente. «Contratamos a Ricardo Vargas, nos endeudamos con él a propósito para que te trajera hasta nosotras. Era la única manera de que volvieras a la familia. Quería reconocer a mi nieto, pero no sabía cómo decírtelo». El mundo de Mateo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Pero los secretos no habían terminado. Mientras aún procesaba la información, vio a Isabel enterrando sigilosamente una caja de metal en el jardín. La curiosidad lo venció. Esperó a que ella se fuera y desenterró la caja. Dentro, encontró un testamento. Lo que leyó lo dejó perplejo: «Si muero, toda mi fortuna será donada a un hogar de niños. No quiero que un solo peso caiga en manos de mi familia corrupta». Se dio cuenta de que Isabel también tenía su propia agenda, su propia lucha silenciosa. La confrontó. «¿Por qué hace esto?». Isabel solo sonrió con amargura. «Lo hago por su bien. Él no necesita nuestro dinero. Necesita una familia». Mateo estaba al borde de un colapso. ¿Quién era él en medio de todo este drama? Se sentía como una marioneta en un teatro de sombras. La revelación de que era el nieto de doña Sofía lo había dejado en un estado de shock, pero el descubrimiento del testamento de doña Isabel añadió una capa más de complejidad al enredo. Esa noche, las dos hermanas tuvieron una discusión feroz, sus voces resonando por los pasillos de la estancia. «¿Cómo te atreves a donar todo a la caridad, Isabel? Esa fortuna también es parte del legado de esta familia», gritó Sofía. «¿Qué legado, Sofía?». «El de la traición y el dolor. Yo no quiero que Mateo se vea envuelto en la misma codicia que destruyó a mi familia y a la tuya», replicó Isabel. «Mi padre intentó obligarme a casarme con un político corrupto para asegurar sus negocios. Cuando me negué, me desheredó y me mandó a un internado. ¿Querés que le pase lo mismo a este chico?». Mateo, escuchando desde el pasillo, se sintió como una pieza en un juego de ajedrez cuyas reglas desconocía. Decidió que necesitaba hablar con ellas por separado,
tratar de entender las motivaciones de cada una. Primero fue a buscar a Isabel, que estaba en la galería, mirando el jardín con una expresión melancólica. ¿Es verdad lo que dijo? ¿Su familia la desheredó?, preguntó Mateo con suavidad. Isabel asintió. Querían que me casara con un hombre al que despreciaba, todo por dinero. Cuando me negué, me repudiaron. Te vi a vos como una oportunidad para arreglar las cosas, para darte el amor y la libertad que a mí me negaron. Quería demostrar que se puede construir una familia sin la atadura del dinero. Sus palabras eran sinceras, llenas de un dolor antiguo. Mateo comprendió entonces que la alegría constante de Isabel era una coraza, una forma de protegerse de un pasado que aún la perseguía. Luego, fue a la habitación de Sofía. Llamó a la puerta y ella le dijo que pasara, su voz sonaba cansada, desprovista de su habitual frialdad. Entrá, dijo en voz baja. Mateo entró y se sentó en el borde de la cama. Sofía tardó un momento en hablar. Sé que estás confundido, Mateo. Pero hay una cosa más que tenés que saber. No sos solo mi nieto. Sos parte de esta familia de una forma que ni te imaginas. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Sofía suspiró profundamente. Tu madre era la hija adoptiva de tu otra familia. Ella también era nieta nuestra. Nosotros la criamos después de que su familia biológica no pudo hacerse cargo. Así que, aunque naciste de Alejandro, siempre fuiste parte de nosotros. Mateo sintió como si un rayo lo partiera en dos. Todo era mucho más intrincado de lo que había soñado. No solo era el nieto de sangre de Sofía, sino que también estaba conectado a ellas a través de su propia madre. Era el nexo viviente de dos ramas familiares rotas. Pero el secreto más grande aún no había sido revelado. Esa noche, atormentado por las revelaciones, volvió al salón donde había encontrado el diario. Rebuscó en el álbum de fotos de Sofía y encontró una imagen que no había visto antes. Mostraba a un bebé envuelto en una manta, y en el reverso, escrito con una caligrafía temblorosa, estaba su propio nombre, Mateo. Se reconoció a sí mismo. Corrió a la habitación de Sofía y golpeó la puerta con fuerza. «Doña Sofía», gritó. «Esta foto. ¿Por qué hay una foto mía de bebé en su álbum? ¿Qué significa todo esto?» Sofía abrió la puerta, su rostro inundado por la emoción. «Porque siempre fuiste mi nieto, Mateo. Desde el principio. Tu familia nunca te perdió realmente». El mundo de Mateo se derrumbó por completo. Todo había sido un plan. Un plan gigantesco y enrevesado para reunir a una familia fracturada, y él, sin saberlo, había sido el centro de todo. Mientras intentaba asimilar esta última verdad, el sonido de un auto frenando bruscamente en la entrada de la estancia lo sacó de su trance. El tranquilo refugio familiar se convirtió de repente en un campo de batalla. Ricardo Vargas, el exmarido de Sofía, estaba de pie en el porche, su rostro desfigurado por la rabia. Venía acompañado por dos hombres de aspecto amenazador. Estaba allí para reclamar lo que consideraba suyo. «Sofía», rugió Vargas. «No me importa si están vivas o muertas, pero esa fortuna es mía». Mateo sintió que la sangre se le helaba. Sabía que la llegada de Vargas no era solo por dinero. Era una venganza personal contra Sofía, contra Isabel, y él, sin quererlo, se había convertido en una pieza clave en ese conflicto familiar que llevaba décadas gestándose. Sofía salió a la galería, su postura erguida y desafiante a pesar de su edad. Isabel la siguió, colocándose a su lado como una aliada inesperada. «No tenés ningún derecho a estar acá, Ricardo», dijo Sofía, su voz cortante como el hielo. «Tu familia perdió todo derecho hace mucho tiempo, por tu propia culpa». Vargas soltó una carcajada estridente. «¿Perdió? Esa fortuna es el resultado de mi trabajo. ¿Crees que voy a dejar que todo caiga en manos de tu nietito, que no sabe ni dónde está parado?» Mateo apretó los puños. No quería involucrarse,
pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados mientras amenazaban a las dos mujeres. «Váyase, señor», dijo Mateo, su voz firme. «Esto ya no es asunto suyo». Vargas se giró hacia él, sus ojos entrecerrados con desprecio. «Ah, así que vos sos el pibe que contrataron como marido. Qué gracioso. No me importa quién seas. Vine a buscar lo que es mío». Justo en ese momento, Isabel apareció con una bandeja en las manos. Sobre ella, la torta de cumpleaños que le habían preparado a Mateo. Su rostro lucía una sonrisa dulce, como si no hubiera ninguna amenaza frente a ella. «Si es así, al menos disfruten de un poco de torta primero», dijo, dejando la bandeja en una mesa cerca de la puerta. «Tómelo como una disculpa de nuestra parte». Mateo se quedó perplejo. ¿Qué estaba haciendo Isabel? ¿Acaso esa torta no era el símbolo de toda la mentira? Pero no tuvo tiempo de pensar. Uno de los matones de Vargas, el más joven e impaciente, tomó una porción generosa y se la comió de un bocado. La torta parecía deliciosa. Sin embargo, segundos después, la expresión del hombre cambió. Su rostro se puso pálido, empezó a toser y a llevarse las manos al cuello, luchando por respirar antes de desplomarse en el suelo. «¿Qué le hiciste?», gritó Vargas, sus ojos desorbitados por el pánico. Isabel sonrió ampliamente. «Es veneno para ratas. No te preocupes, no lo va a matar. Solo lo dejará paralizado el tiempo suficiente para que llegue la policía». Mateo no podía creer lo que oía. ¿Isabel realmente había envenenado la torta? Pero mientras el caos se desataba, se dio cuenta de que estaba completamente equivocado. Unos minutos después, cuando llegó la policía, descubrieron que la torta no contenía veneno. Lo que había provocado el colapso del hombre fue una reacción alérgica severa a uno de los ingredientes, algo que Isabel sabía de antemano. «Sos una víbora, Isabel», gritó Vargas, rojo de ira. «Pero esto no se termina acá». Sin embargo, la policía no le dio oportunidad de continuar. Lo arrestaron a él y a su cómplice por allanamiento y amenazas. Mientras se lo llevaban, Isabel se acercó a Mateo. «No soy una asesina, che», le dijo en voz baja, con los ojos llorosos. «Solo soy una mujer que ha aprendido a defender a su familia». Mateo la miró, y luego a Sofía. Por primera vez, no las vio como dos ancianas caprichosas, sino como dos sobrevivientes. Y él era parte de ellas. Sabía que su vida nunca volvería a ser normal, pero quizás, por fin, había encontrado un lugar al que pertenecer. Pero cuando pensaba que la tormenta había pasado, otro coche de policía se detuvo frente a la estancia. Un detective bajó del vehículo, su rostro serio. «Disculpen la interrupción», dijo, «pero tenemos que aclarar algo sobre el estado de su matrimonio». Mateo sintió que el corazón se le detenía. Cuando el detective entró al salón, todas las miradas se posaron en él. Sofía, Isabel y el propio Mateo contuvieron la respiración. La tensión volvió a apoderarse de la casa. «¿Qué sucede?», preguntó Sofía, su voz recuperando parte de su firmeza. El detective suspiró. «Señoras, señor, hemos recibido una denuncia anónima. La bigamia es un delito en Argentina. Legalmente, este matrimonio es inválido y podría traerles serios problemas». Mateo nunca había pensado en las consecuencias legales. Se había centrado tanto en los secretos familiares que había olvidado la naturaleza de su unión. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó Mateo, con la voz temblorosa. El detective se encogió de hombros. «Eso depende de ustedes. Si quieren evitar más problemas, hay algunas opciones que podrían considerar». Después de que el detective se fuera, el ambiente en la casa se volvió sombrío. Sofía se sentó en silencio en su sillón, mientras Isabel caminaba de un lado a otro, nerviosa. Mateo sintió que debía tomar las riendas de la situación. «Tengo una idea», dijo de repente. «¿Y si contamos nuestra historia?
Si la gente entiende por qué hicimos esto, quizás nos apoyen. Podemos explicar que no se trata de dinero o de un matrimonio convencional, sino de una familia. De cómo yo soy su nieto y de cómo todos intentamos reparar los errores del pasado. Isabel lo pensó por un momento antes de asentir lentamente. Quizás tengas razón. A veces, la verdad es la mejor arma. Sofía todavía dudaba, pero finalmente suspiró. Está bien. Intentémoslo. Al día siguiente, Mateo invitó a un periodista de un diario local a la estancia. Al principio, el hombre se mostró escéptico, pero a medida que Mateo narraba la increíble historia de su vida, la deuda de su familia, los secretos de Sofía e Isabel, y cómo había encontrado una felicidad inesperada con ellas, el periodista empezó a conmoverse. La historia se hizo viral en cuestión de días. Los medios nacionales acudieron en masa a la estancia. Para su sorpresa, el público no lo juzgó. Al contrario, mucha gente se emocionó con su relato. Vieron en ellos una historia de sacrificio, redención y un amor familiar incondicional. Sin embargo, el último desafío provino de la familia de Ricardo Vargas. Intentaron impugnar el testamento de Isabel, alegando que la fortuna les pertenecía por derecho de sangre. Pero Mateo y las dos mujeres no se quedaron de brazos cruzados. Con la ayuda de un buen abogado, demostraron que Isabel había usado su fortuna para enmendar los errores de su propia familia, donando una gran parte a obras de caridad y cediendo el resto a Sofía y a él mismo como sus únicos herederos legítimos. Con la batalla legal ganada y el apoyo del público de su lado, decidieron llevar a cabo el sueño de Isabel. Transformaron la enorme casona de la estancia en un hogar para niños. La llamaron Hogar El Reencuentro. Una mañana, meses después, Mateo se despertó sintiendo una felicidad que nunca antes había conocido. Ya no se sentía atrapado en una situación absurda, al contrario, había encontrado el propósito de su vida. Mientras estaba en la galería, viendo a sus dos abuelas jugar con los niños en el jardín, uno de los pequeños se le acercó. «Che, Mateo», le preguntó con curiosidad infantil, «¿por qué tenés dos abuelas?» Mateo, Sofía e Isabel intercambiaron una mirada cómplice antes de soltar una carcajada. No necesitaban explicar nada. El amor, en todas sus formas extrañas y maravillosas, no necesita explicación.